comunicación con Leandro Santoro. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Roberto? Buen día. Buen día. Bueno, te hablo desde mi aislamiento, ¿sabes? Sí, está muy bien. Estamos... ¿Cuántos años tenés, Roberto? Tratando de... 60 tengo, pero Perfecto, tuve un por la problema gente. hace unos años, y bueno, en esta situación me tengo que cuidar, como varias Mejor trabajadores cuidarte. del Estape que estamos laburando así. Bueno, ¿por qué no me contás un poco? Porque acá hay dos cosas claras. Todos estamos contentos. Me parece que la población en general está contento con lo rápido que está reaccionando el gobierno. Y hay dos cosas que a veces se cuestionan o nos parece que podrían ser mejorables. Una no tanto del gobierno, sino de la sociedad, que la sociedad de bola, ¿no? Y por ahí la forma del gobierno podría ser un poquito más exigente, como para que eso se cumpla, y otro lo hablamos un poquito más tarde, que es la comunicación. Pero ¿qué pasa con eso de, yo te digo que los chicos no tienen clase y los chicos están en la calle o agarran un auto y se van de vacaciones y todo eso? ¿Y qué se puede hacer con eso? Coincido con vos, que tenemos un desapego a la norma, fruto, yo creo, de cierta cultura de la transgresión, en algún momento razonable como consecuencia de la salida de la dictadura, que hizo que culturalmente inclusive la transgresión sea como un rasgo característico e identitario de nuestra cultura y nuestra sociedad, pero que después con el correr de la normalidad democrática, se vuelve peligrosa. Yo entiendo que uno tiene que ser rebelde, pero hay situaciones en las cuales uno tiene que ser disciplinado. Como dirían los cubanos, que eran los más rebeldes y los más disciplinados de todos, ¿no? Depende del momento histórico. Claro. Y después, en otro orden de cosas, creo que el gobierno tiene que ir de menor a mayor. O sea, el gobierno tiene que arrancar como arrancó, sugiriendo, empezando a regular, y al final de toda la historia, si es que efectivamente la cosa se pone muy, muy dura, obligando. Lo que no puede hacer es arrancar con mucha fuerza a tratar de hacer cumplir las cosas, porque esto recién arranca. Yo creo que es un proceso que se tiene que acompañar, de manera inteligente, ¿no? Está claro, está claro. No, yo creo que en general la población, y yo comparto, estamos conformes y satisfechos con cómo se está moviendo el gobierno rápidamente. Lo otro que yo veo que hay países que lo hacen muy bien y que históricamente lo hacen muy bien, es cómo se comunica. Los franceses, por ejemplo, te hacen solamente conferencias de prensa o cadenas nacionales, no dan reportajes, hacen unas plaquitas muy fáciles con 5 o 6 palabras para darles indicaciones a la población. Eso sale en la tele constantemente, pero constantemente, sale 10 veces por hora. Hay un remache constante, con frases muy simples. Y digo, yo me imagino que deben haber contratado tipos especialistas en esas cosas, no sé, estos tipos que han vivido guerras, ¿viste? Y que en el caso nuestro a veces depende mucho del presidente y de quién le está haciendo el reportaje, y me parece que ahí puede haber alguna cosa que se puede mejorar. No, sin duda. Lo que pasa es que insisto con entender que no es la misma la situación en América Latina y en Argentina en particular que en Europa. O sea, yo creo que los métodos se perfeccionan, se endurecen y se simplifican todo al mismo tiempo a medida que la cosa se va poniendo mucho más dura. O sea, no es lo mismo tener, 10.000 muertos o 10.000 infectados y 1.000 muertos que tener 56 o 60 enfermos, infectados. Entonces, me parece que va también de acuerdo a la etapa. Alberto tiene una manera de comunicarse que es la que venía utilizando hasta acá y la que lo llevó a ser presidente. Me parece que de a poco la cosa va cambiando. Por ejemplo, hubo una cadena nacional que fue corta, concisa, con las características que decís vos, cuando el problema se empezó a poner jodido, y la cosa se va ordenando de acuerdo también a cómo van evolucionando los temas. Yo creo que tampoco psicológicamente sería del todo conveniente que de la mañana a la noche la gente sintiera que estamos frente a un gobierno que tiene una actitud marcial, porque si estuviésemos frente a un gobierno que tiene una actitud marcial en este punto del conflicto, no me quiero imaginar lo que pasaría, si Dios no lo permita, dentro de 4 meses la cosa está peor. Entonces, me parece que lo razonable yo pensaba, además, que está bueno que empiece a mostrarse con la oposición, porque cuando tenga que hacerlo, tiene que tener el apoyo de la oposición para hacerlo. Claro. El tema es entender la etapa. A ver, lo que me parece que la Argentina está haciendo es anticipándose de manera inteligente, yo creo que la sociedad lo valoró, para evitar la circulación social del virus. Ahora, lo cierto es que en las sociedades en las cuales vos me estás hablando ya hay circulación social del virus, y eso provoca, efectos exponenciales de contagio, y además lo más loco de todo es que en esas sociedades, que incluso parecen ser a primera vista más ordenadas que las nuestras, también hay desobediencia civil a las normas. O sea, en todos lados uno ve videos,
españoles, franceses, norteamericanos, digamos, por lo menos hace 10 días atrás, ¿viste? Escabeando en los bares, o sea, desatendiéndola, y por eso se tuvo que poner la cosa mucho más autoritaria en esos países que supuestamente son más liberales. Pero bueno, digamos, yo creo que la Argentina va a tener que ir desarrollando en los próximos días estilos y prácticas distintas, tanto de comunicación como de convivencia social. Claro. Leandro. Un par de cosas sobre los datos de cuántos contagios tenemos. Una es que estamos haciendo pocos test. Viste que estamos haciendo 60, 70 por día, porque el macrismo nos dejó con todo ese sistema destruido y el único lugar que hay para hacerlo es en Malbrán. Mientras tanto, se están preparando nuevos laboratorios. Y lo otro que hasta ahora veníamos haciéndole... Claro, y la otra es que hasta ahora veníamos haciendo solamente el análisis a las personas que habían tenido contacto con extranjeros, ¿no? Y entonces era muy difícil encontrar autóctonos porque no le hacíamos el test. Y digo, esas son todas cosas que todavía venimos sufriendo de la situación del desarme del sistema de salud anterior. Sí, claro. Y que no sé si pero se bueno, recalcan lo suficiente. No sé si se recalca lo suficiente eso, ¿no? Sí, yo tampoco sé. O creo que no, pero bueno, digamos, nada, estamos en este momento que necesitamos, porque además el problema ahí con recalcarlo, porque, a ver, una cosa es que lo recalque el periodismo, que es imprescindible, y otra cosa es por ahí que la comunicación oficial lo recalque. Si lo comunicara si lo recalcara la comunicación oficial, después sería difícil mostrar la foto de Larreta, Kicillof y Alberto, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es comprensible. Y después lo otro, que por lo que leí también en los medios de comunicación, hay 35 hospitales de campaña que se están armando sobre la estructura del Malbrán para repartirlos por todo el país. Que hagan básicamente laboratorios y reactivos. Vos sabés que ya ahora, cuando yo menciono esto, obviamente no estoy hablando de una cuestión electoral que hoy sale de la escena, sino de la cuestión de ratificación de la autoridad del presidente, ¿no? O sea, si la gente piensa que se equivoca, tiene menos autoridad, y si él puede en algún momento, o nosotros podemos explicarlo. Por ejemplo, van a comprar respiradores y resulta que la empresa de respiradores le dice: mirá, la verdad es que Vidal nos compró respiradores y nunca nos los pagó, nos debe 200 millones de pesos, páguenmelo, y entonces yo les vendo otros. Y yo me lo enteré anoche, la gente no lo sabe. Mirá las dificultades que están teniendo para hacer frente a esto, ¿no? Es increíble, yo tampoco me metí tirando por vos. ¿Viste? Bueno, porque uno tiende a no hablar de política en estos momentos, pero a mí me parece que no es una cuestión electoral, es una cuestión de que, bueno, a veces tiene que dar explicaciones, ¿no? Uno dice, no, obvio. Que no hace Lo que pasa es que yo creo que ahí son los registros en los cuales se construye la comunicación, digamos. Parece que hay un registro institucional donde se tiene que mover el presidente y los principales ministros, donde no hay marco para esto. Porque ahí necesitas coordinar, por ejemplo, con la provincia de Jujuy, necesitas coordinar con la provincia de Mendoza, son todas provincias opositoras, digamos. Y en el medio de ese desacuerdo político necesario para instrumentar política de Estado surge ruido por algún tipo de declaración política, en el medio de la crisis no ayuda. Ahora, después hay otros registros que es en el marco de los diputados nacionales o de los funcionarios de tercera o cuarta línea, como por ejemplo en mi caso, que soy diputado de la ciudad, que por ahí tengo más libertad para hacer algunas definiciones, y obviamente el caso de los comunicadores, total, absoluta libertad, digamos, pero me parece que hay que moverse con inteligencia en los registros de la discusión y no pedirle a Alberto que por ahí ponga estos temas en la agenda, porque más allá de que seguramente debe tener muchas ganas de explicarle a la gente por qué las cosas no salen más rápido, por ahí evalúa que es más conveniente comérselo el costo político, pero facilitar la relación con algunos dirigentes de la oposición para ser más efectivo en el manejo de la crisis. Claro. Yo no sé si has tenido tiempo de reflexionar sobre este tema, ¿no? Pero puede ser que toda esta movida en donde todos los ciudadanos del mundo estamos mirando a los gobiernos y esperando cosas de los estados, que jueguen en la discusión post-coronavirus para revalorizar a los estados-nación, a los gobiernos, a la política. Sí, reflexiono todo el tiempo sobre esto, porque además la verdad es muy llamativo, que yo no sé, el presidente del gobierno español diciendo que va, entre comillas, a nacionalizar el sistema de salud privado para ponerlo al servicio de la sanidad social. Sí, obvio. Jorge Alemán dice que lo más probable es que de esta crisis se salga, digamos, con una suerte de inclinación más a la izquierda. Usa otras palabras, digamos, Jorge, no habla de cierta radicalización hacia la izquierda como consecuencia de que, digamos, la vida comunitaria te obliga muchas veces a tener que fijar parámetros que van más allá, digamos, de lo que las libertades individuales toleran, porque
Con la libertad individual cada uno hágalo usted quien pueda, viste, la ley de la selva y el más débil se muere. Bueno, claro. la sociedad, el Estado, la comunidad, pero fundamentalmente el Estado surgen para tratar de arbitrar el interés común. Y arbitrar el interés común y el bienestar general significa muchas veces limitar la libertad individual de determinados sectores de la sociedad. Entonces, eso es obvio, digamos. Lo que pasa es que también, yo ayer escuchaba, mira, un periodista de Miami diciendo que uno de los problemas que tenía la administración Trump era el excesivo individualismo y cómo el trumpismo, o sea, el sector político que lo banca Trump, digamos, tenía cierto fanatismo individualista. Una crítica que tranquilamente podríamos haber hecho nosotros desde otra posición ideológica, ¿no es cierto? Bueno, esto para mí es súper interesante, en algún momento vamos a tener que plantear, porque pasa lo mismo, por ejemplo, cuando termine esta discusión habrá que discutir qué se hace con el medio ambiente, ¿no? Y qué se hace con las formas de producción y de consumo, que también están basadas en una lógica hiperindividualista. Cada uno tiene derecho a consumir todo lo que pueda comprar, sin importarle qué pasa con eso, y obviamente las empresas tienen derecho a producir para vender, sin importar lo que eso contamina, y la verdad que hace que el mundo sea un lugar cada vez más inhabitable. Y la única forma de regularlo es regular pautas de consumo y pautas de producción. Y eso significa restringir, entre comillas, parte de la libertad individual a los efectos de garantizar el interés general. Claro. No te voy a pedir detalles, ni tampoco sé si los tenés, pero sí se puede pensar que como todo el resto de los países está recalculando el gobierno su plan económico y ahora vamos a ver un gobierno con menos cuidado por lo fiscal, con más intención de poner guita en el bolsillo de la gente, si hay que emitir, ser más duro en la negociación de la deuda. ¿Hay un cambio en el plan económico adaptándose a la situación? Lo acaba de declarar Alberto Fernández en un programa de radio. Más o menos en los mismos términos, diciendo que incluso la que recomienda hacer esto es Angela Merkel. Claro. Lo acaba de decir en los mismos términos que lo está diciendo vos. Lo escuché recién en internet. Sí, obvio. A ver, digamos, no hay margen acá para... A ver, obviamente la Argentina tiene un problema que Europa no tiene, que es que hay como una cultura inflacionaria, que es lo que yo vengo llamando, ¿no?, el trilema o la serpiente de tres cabezas. O sea, es difícil hacer política expansiva, porque acá no solamente significa incrementar déficit fiscal, sino también significa tener que contener el impulso remarcador y especulativo de un sector de la industria que está súper concentrada y aprovecha para remarcar fundamentalmente en alimentos. Pero bueno, va a ser más difícil, pero lo vamos a tener que hacer, porque sin duda, a ver, para ponerlo de alguna manera, digamos, ¿no? Alfonsín decía esto, y que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Lo decía en los 90, cuando había deflación. Decía, yo prefiero que haya un puntito de inflación, pero que haya empleo y consumo, a que no haya inflación o que haya deflación y que haya desempleo y se caiga el consumo. Esto decía Raúl Alfonsín. Me acuerdo que lo mataron porque el pobre, además él tenía el estigma de la inflación. Pero lo que decía era del sentido común, digamos, es que obviamente que lo ideal es tener alto poder adquisitivo y cero tasa de inflación. Pero si eso no se puede, lo que hay que garantizar en contexto de crisis es que la gente tenga ingresos, porque si no tiene ingresos no come, y por más que las góndolas de los supermercados estén llenas con productos que estén siempre al mismo precio, si no tenés plata para comprar, te morís. Y si eso pasa, los que son padres de familia se ponen violentos y eso rompe el contrato social, genera inestabilidad social y política y termina provocando una suerte de estado de naturaleza. Entonces, para evitar eso, inclusive para evitar que los dueños de los supermercados no pierdan plata como consecuencia de los saqueos, es que hay que arbitrar el bien común y hay que tratar de coordinar, digamos, los distintos intereses, siempre mirándolo desde la perspectiva del más desfavorecido, para garantizar, digamos, básicamente que a todos nos vaya bien, inclusive a ellos. Así es, perfecto. Leandro, te agradezco mucho esta comunicación, te mando un abrazo.